Bueno, pues así como quedamos en la última clase, la siguiente iba a ser un estudio de la instrucción switch. En forma ocasional, un algoritmo contendrá una serie de decisiones en las cuales una variable o expresión se probará por separado contra cada uno de los valores constantes enteros que puede asumir y se tomarán diferentes acciones. Para esta forma de toma de decisiones se proporciona una estructura de selección múltiple switch. Es como si tuviéramos varios if-else anidados uno después de otro, pero en una sola instrucción. Esto nos va a ahorrar mucho código. Esta forma está formada de una serie de etiquetas case y de un caso opcional default. La sintaxis es la siguiente. Deberemos escribir la palabra reservada switch entre paréntesis, inmediatamente después, la expresión que nos va a permitir elegir entre un caso, otro caso, otro caso, una opción, otra opción, otra opción, un camino, otro camino u otro camino. Por ejemplo, el caso expresión uno nos llevará a la ejecución de estas sentencias. Si la expresión tuviera el valor de expresión 2, se llevarán a cabo estas sentencias y así hasta n casos, terminando con un caso default. Este caso default es opcional. Este sirve para que cuando la expresión no tuviera ningún valor considerado, pues se ejecutarán estas sentencias. Cada uno de los casos termina con la palabra reservada break. La utilidad de esta palabra es que romperá la sentencia switch y continuará con el código, evitando así que se ejecuten los demás casos que se encuentran debajo de esta palabra reservada. Entonces, la expresión será un número entero o también puede ser un carácter. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 o A, B, C, D, F, G, H. Simplemente un entero, un solo número o un solo carácter. No dos ni tres, solamente uno. Podremos declararlo como cualquier variable, expresión 1, expresión 2, expresión 3, etcétera. Serán números enteros y también pueden ser caracteres. Eso es muy importante. Solamente números enteros, no flotantes. Pero sí pueden ser caracteres. Entonces se ejecutarán las sentencias correspondientes a la igualdad entre expresión y alguna de las expresiones uno, 2 o 3. Si ninguna opción corresponde, se ejecutará siempre la opción default. Entonces la palabra reservada break, como ya lo dijimos, romperá la ejecución de los casos regresando el control fuera de switch. Con esto se impide que se ejecuten los otros casos. Este sería el diagrama de flujo de la expresión switch. Se evalúa en una expresión y de acuerdo al valor que adquiere se realizará el camino de la sentencia 1, de la sentencia 2, o de la 3, o de la 4, o de la 5. Dependerá entonces totalmente de la expresión para decidir cuál acción se lleva a cabo. El equivalente en Psein es el según. Entonces vamos a realizar este ejemplo. Y bien, comenzamos entonces incluyendo nuestra librería de costumbre. STDIO, no estudio como han estado poniendo en el laboratorio. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es el ejemplo de la diapositiva, una calculadora de dos números. Dos números, vamos a ponerlos de tipo flotante, X y Y puede ser. Vamos a preguntarle al usuario, vamos a escribir el menú, qué operación deseas realizar. Uno, sumar, uno sumar, 2 restar, multiplicar y dividir. Restar, multiplicar, 3 multiplicar y 4 dividir.
Necesitamos previamente pues pedir los números. Entonces pediremos, dame el primer número. Entonces leeremos un dato de tipo entero. Lo almacenamos de tipo entero, no de tipo flotante. Lo almacenamos en la variable x. Y hacemos lo mismo para el segundo número. Vamos a pedir un dato de tipo flotante. Dame el segundo número. Un dato de tipo flotante lo almacenamos en y. ¿Sí? Aquí necesitamos tener una variable más, una variable entera n, que nos va a representar la opción que elija el usuario. ¿Sí? Entonces, estas serán las variables que contendrán a los números. Esta será la variable que representa la opción de operación. Elegida por el usuario. ¿Sí? Entonces aquí leemos esa variable opción. Recuerden que debe ser un dato de tipo entero, si acaso un carácter. En este caso será un dato de tipo entero y lo almacenamos en OP. Ahora viene la sentencia switch. La sentencia switch evaluará a OP, simplemente ponemos dentro del paréntesis la expresión que nos representa la opción a elegir. ¿Sí? Comenzamos. Caso 1. El usuario va a elegir 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a agregar una función, una expresión más, que sea 5, salir. Caso 1. Lo que vamos a hacer será imprimir en pantalla la suma es, y simplemente sumamos los valores leídos. ¿Sí? Y no olviden aquí poner la palabra reservada break, ya que si no la ponemos, pues se ejecutan todos los casos. Caso 2. La resta es. Caso 3. Caso 2, la resta es. Caso 3, la multiplicación es. Y por último, no faltaría la salida. Caso 4, la división es. Y caso 5. Adiós. ¿Sí? También llevaría un break. Podemos entonces también poner un caso default. Y este tendría que decir opción no válida. ¿Sí? Y listo. Este sería el ejemplo, el primer ejemplo de un caso switch. Vamos a compilar y a ejecutar. Y tenemos un error, dice que nos falta un punto y coma. Muy bien, aquí está el punto y coma. Seguramente ustedes ya lo habían visto, pero no tienen manera de decirme, ¿verdad? Qué lástima. Ahora sí, dame el primer número. Ponemos, no sé, 4.5. Dame el segundo número, 1.22. ¿Qué operación deseas realizar? Vamos a realizar la multiplicación. La multiplicación es 5.49. Si gustan, vamos a probar una más. Si gustan, pues no pueden decir que no. Entonces vamos a la suma.
La suma es 5.99. ¿Sí? Como les decía, ¿qué pasaría si yo aquí no pongo este break? Vamos a ver qué pasa si no ponemos ese break. Dame un número, 2, 3 y deseo sumar. Se ejecutan las dos líneas hasta encontrar un break. La suma es 5, la resta es -1. ¿Sí? Por eso es importante no olvidarnos de break. ¿Sí? Muy bien. Les voy a poner el código, a ver si se puede, a ver si les sirve, que se vea en una sola pantalla, o tal vez no. Va a quedar muy chico. Creo que no les va a servir. Bueno, al menos en dos pantallas. Hasta la 25 y de la 25 al final. Ahí le ponen pausa si quieren para cuando lo copien. Vamos a modificar este mismo ejercicio, pero ahora vamos a poner, en vez de que la opción sea entero, ahora la opción será un carácter. Va a ser un carácter. Y no voy a leer primero un número. Voy a leer los dos números junto con ese carácter. ¿Sí? Entonces, el primer formato, este %f, lo voy a almacenar en X. %c lo voy a almacenar en OP. Y el último lo voy a almacenar en Y. El último %f lo voy a almacenar en Y. ¿Sí? Ya no necesito entonces el menú ni leer la OP por separado. Inmediatamente me va a solicitar el switch la expresión OP. Si acaso le podría poner aquí al usuario, escribe la operación que deseas. La operación que deseas, simplemente así. ¿Sí? Y ahora bien, vamos a ver qué pasa. Ya no será aquí caso 1. Será el carácter caso más. Caso más. Los caracteres deberán escribirse dentro de comillas simples. La comilla simple, aquí está. Caso más. Caso menos. Caso multiplicar. Y caso dividir. Vamos a omitir el caso 5 y vamos a probarlo. Este sí quedó en una sola pantalla. Entonces yo escribo 3.2 más 1.45. La suma es 4.56. Y así con cada uno de los casos. ¿Sí? Por ejemplo, la división 3 entre 6. La división es 0.5. Quedó bonito, ¿no? Se ve bien. Aquí, por ejemplo, para que mejoraran ustedes el programa, podrían incluir un if si x es igual con 0. Si x es idéntico a 0, pues escribir en pantalla: no es posible la división entre 0. Si no, pues ya realiza la división. Vamos a probarlo. Vamos a poner 7 entre 0. No es posible la división entre 0. De nuevo, 3 entre 3. La división es 1. ¿Sí? Espero le hayan entendido. De todas maneras, las dudas las vamos a ir resolviendo. Yo respondo más rápido por Facebook. En la descripción de la tarea de la clase les voy a anotar ahí mi Facebook para que podamos resolver dudas. Vamos a hacer otro ejemplo.
Ya no hice más grande la letra. Me pregunto si así estará. Pues ya me comentarán si quieren más grande la letra o así está bien. Vamos a hacer un ejemplo con switch anidados, es decir, un switch dentro de otro switch. Primero vamos a preguntarle al usuario, vamos a necesitar varias variables. Opción 1, opción 2. Lo que queremos hacer entonces es una tabla de síntomas del coronavirus, ahora que está muy de moda, ¿sí? Entonces le vamos a preguntar al usuario, primero, ¿tienes fiebre? ¿Tienes fiebre? Y entonces pues dirá sí o no. Para que nos indique si sí o no, pues también se lo tenemos que poner. Tendríamos que escribir 1, sí, 2, no. ¿Sí? Y aquí comienza lo interesante. Vamos a declarar la opción 1. Opción 1. Esa es la que va a evaluar nuestro switch. Opción 1. ¿Sí? Recuerden poner siempre después del switch llaves. Si no, nos va a marcar error. Caso 1. Caso 1. Aquí lo que vamos a hacer en el caso 1 será preguntar. ¿Tienes tos? Sí, no. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a necesitar una opción 2. Opción 2. Escribimos de nuevo el switch. Opción 2. Caso 1. ¿Tienes dificultad para respirar? Uno sí, dos no. Y volvemos a hacer lo mismo. Entonces vamos a necesitar una opción 3. Caso 1. Y aquí ya le vamos a decir: quédate en casa. Y marca al número 800 0044 800, que es la línea telefónica abierta al público de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria. Cuando llamen a este número, pues un representante médico irá a su casa y los evaluará. ¿Sí? Vamos a ponerle caso 2. Ah, y el break también, ¿no? El break que rompe el caso 1. Caso 2. Nos dijo que no tiene dificultad para respirar. Entonces le vamos a poner un letrerito que diga: probablemente es solo gripe. Muy probablemente es solo gripe. ¿Sí? Y entonces ya terminamos con este switch. ¿Sí? Hay que agregarle un caso 2 aquí. Caso 2. Este caso 2 nos está indicando que no tiene tos. Entonces, si no tiene tos, le vamos a escribir: es un resfriado. Es un resfriado. ¿Sí? Y rompemos el caso 2 para que no se nos
ejecuten todos los demás. ¿Ok? ¿Ya no tenemos más? Sí, tenemos otro por acá. Tenemos que tenemos que agregar un caso 2 a este caso 1. ¿Sí? Entonces, caso 2. Este caso 2 nos indica que no tuvo... ¿Que no tuvo qué? Que no tuvo fiebre. ¿Sí? Que no tuvo fiebre. Entonces, ¿qué le podemos poner? Pues si no tiene ni siquiera fiebre, le ponemos que está sano. Está sano. ¿Sí? Y listo. Tenemos entonces 3 switch. 1, 2, 3. Cada uno con 2 casos. ¿Sí? Si no tuviéramos este switch, pues tendríamos que anidar muchos if else. Vamos a ver si no me equivoqué en algo. Compilemos y ejecutemos. Sí, me equivoqué. Duplicamos el caso 2. Duplicamos el caso 2. Vamos a ver por qué. Caso 1. Esta llave. ¿En dónde cierra? Déjenme hacer más chico la letra para ver en dónde cierra o porque lo que pasa es que aquí me faltó cerrar la llave del primer switch. Esta llave cierra a este switch, ¿sí? Esta llave cierra con esta de aquí cierra con esta de acá y esta llave debe estar después del último caso 2 en donde dice que está sano y aquí está. Esta llave debe ser de main, ¿sí? Y esta llave sobra. Tenía mal colocada una llave. Así que ejecutamos de nuevo. Y tienes fiebre, ni siquiera me dejó preguntar porque no le hemos puesto los scanf, ¿verdad? Entonces necesitamos escribirlos. Necesitamos leer un dato de tipo entero. Un dato de tipo entero y lo vamos a almacenar en la variable op1. ¿Sí? Entonces cuando preguntamos que si tiene 2, vamos a leer un dato de tipo entero y lo vamos a almacenar en la variable 2. Y cuando preguntamos si tiene dificultad para respirar, vamos a leer op3 y listo. Volvemos a ejecutar. ¿Tienes fiebre? Vamos a ponerle que sí. ¿Tienes tos? Le ponemos que sí. ¿Tienes dificultad para respirar? Le ponemos que sí. Quédate en casa y marca el número tal. Híjole, pero también me escribió es un resfriado y está sano. ¿Por qué? Vamos a ver. No me debió poner los demás. También se escribió es un resfriado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso 1 no escribimos la palabra break, ¿sí? Este caso 1 debe de tener la palabra break. Justo aquí. Break, ¿sí? El caso 1, el primero, donde dice que si tienes tos, también debe de tener el caso, la palabra reservada break. Como ya vimos, si no la escribimos, pues se ejecutan las demás. ¿Sí? Ya las escribimos, ahora vamos a ver si ya quedó. ¿Tienes fiebre? Sí. ¿Tienes tos? Sí. ¿Tienes dificultad para respirar? Quédate en casa y marca el número tal. ¿Sí? Sigamos viendo. ¿Tienes fiebre? Sí. ¿Tienes tos? Sí, pero no tengo dificultad para respirar. Muy probablemente solo gripe. ¿Sí? Le volvemos a... ¿Tienes fiebre? Sí, pero no tengo tos. Es un resfriado. ¿Sí? Y por último, ¿tienes fiebre? No, está sano. ¿Sí? Muy bien. Entonces les voy a encargar en la descripción de la clase ejercicios para que ustedes los entreguen basándonos en los dos programas que hicimos hoy. ¿Sí? Muy bien. Mañana subiré un video correspondiente a la práctica que nos toca realizar.